La leyenda del Caraí-Bozá. No salgas ahora. Hay un señor con una bolsa que te espera. Yo nací y crecí en el monte, allá por Concepción, donde el calor de la siesta no perdona y el viento trae voces viejas. Muchos dicen que el Caraí-Bozá es un cuento, pero yo te digo, los cuentos no dejan huellas en la tierra, y yo vi las huellas de ese hombre. Mi abuelo decía que el Caraí-Bozá aparece en horas de la siesta o tardecita, cuando el sol cae derecho y el silencio pesa. Ahí anda. Es flaco, viejo, con una barba larga y sucia y un sombrero ancho que le cubre los ojos. Carga una bolsa de arpillera y en la otra mano un chicote que parece hecho de sombra. Sale a buscar a los niños desobedientes, los que no hacen caso a sus padres, los que se escapan cuando todos descansan. Una vez, allá por el año 70 y algo, pasó en mi pueblo. 3 hermanos, hijos de Don Acuña, se fueron a jugar al arroyo en plena siesta. La madre les gritó que no salgan, que el Caraí-Bozá anda suelto. Pero el mayor se rió y dijo que eso eran cosas de viejos. Cuando el monte se calla es porque algo anda cerca. Los chicos escucharon pasos. No eran pesados, pero sonaban cerca, como si alguien caminara descalzo sobre la tierra caliente. Era él, el Caraí-Bozá. Dicen que la bolsa del Caraí-Bozá nunca se llena, porque lo que guarda ahí no son cuerpos, son lecciones. Los que ven adentro no mueren, pero cambian para siempre. Esa noche el pueblo entero salió a buscar a los chicos. Gritaban sus nombres, rezaban el rosario, pero del menor, el más travieso, no hubo ni rastro. Solo hallaron su sandalia y marcas de chicote en el suelo. Volvió al día siguiente, flaco, con los ojos rojos y sin decir una sola palabra. Su madre lo abrazó llorando, pero él no la miró. Solo se sentó y dijo despacito: «No salgan más en la siesta, él sigue caminando». Yo era muchacho en ese tiempo. Lo vi volver con mis propios ojos. Desde entonces, cada vez que el monte se calla y el viento se pone pesado, cierro las puertas, apago el fuego y espero. Dicen que el Caraí-Bozá no descansa porque castiga lo que él mismo fue, un hombre desobediente. Y mientras haya un niño que se ría del silencio de la siesta, él va a seguir caminando.